¿Estamos en una burbuja en la bolsa? Es una respuesta que depende mucho de la expectativa que uno tenga respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Aquí el punto es si hay una burbuja en la inteligencia artificial. ¿Qué hago? Quiero invertir y no sé cómo. ¿Cuál es el primer consejo que le darías? Una persona que no entienda nada sobre inversión y te esté pidiendo un consejo para invertir, en realidad te está pidiendo un consejo sobre cómo dar un pelotazo. ¿Cómo invierte Juan Ramón Rayo? Ya por conocerte un poco mejor. Inversión inteligente, un podcast de Finet Talks y Abanca Inversiones. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Inversión Inteligente. Ya sabéis, esta serie de especiales, esta serie de podcasts mensuales que hacemos de la mano de Abanca Inversiones, y ya sabéis que lo hacemos desde Finet Talks, desde el podcast Finet Talks. Y nada, bueno, me chivaban hace poco que el podcast está siendo un éxito en Spotify, unos datos rápidos que os puedo dar. Número 1 para más de 16.000 personas, ahí es nada, y está entre el 5% de los podcasts más vistos por allí, así que muchas gracias por vuestra confianza. Y bueno, seguiremos haciendo seguro muy buenos números, grandes números, de la mano de esta entrevista, que la verdad es que tenía unas ganas especiales de ella, porque es uno de los economistas referentes de España, alguien a quien, os confieso, yo sigo desde que estaba en la carrera, que hace ya un poco ya tiempo de eso. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación a Abanca y también a Finet. No sé cómo empezar a presentarte, porque es verdad que eres haces muchas cosas. Tengo que ir anotado: economista, profesor, escritor, entre otras muchas. Pero bueno, para si hay alguien en España, que me extraña, pero si hay alguien en España que no te conozca, preséntate en un minuto. ¿Quién es Juan Ramón Rayo? Bueno, pues soy un economista liberal que también está preocupado por otras cuestiones que van más allá de lo estrictamente económico, como pueda ser el marco político, moral de nuestras sociedades, y que se dedica pues a investigar y a divulgar sobre estas cuestiones de economía y de aspectos relacionados estrechamente con la economía. Perfecto, pues bueno, antes de nada siempre recordamos por aquí que todo lo que comentemos por aquí pues no es ningún tipo de recomendación de inversión, siempre está bien recordarlo. Y nada, tengo ya una batería de preguntas porque claro, hace tiempo que venía detrás de esta entrevista y ante la duda he escrito una cantidad ingente de preguntas que, pues bueno, a ver si da no tiempo. abusar de tu tiempo demasiado. A ver si da tiempo a contestarlas todas. Pero sí. Voy a tratar de sintetizar un poco, pero vamos a empezar, si te parece, pues bueno, por un bloque, lo hemos llamado geopolítico, un bloque más internacional. Y para empezar, pues esta duda que tenemos, estos años que vamos viendo, al menos se percibe bastante este cambio de ciclo económico y geopolítico, que no sé si es un bache en el camino de la globalización. O sea, estamos ante un retorno del proteccionismo y cómo puede convivir esto con unas ideas liberales que son las que tú profesas. Sin duda estamos ante un retorno del proteccionismo, eso es evidente, basta con ver lo que ha sucedido durante los últimos años, tanto política como ideológicamente. Es decir, políticamente la principal potencia del mundo ha tenido un repliegue proteccionista. Esto tampoco es que sea algo excepcional en la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos nació como un estado intervencionista durante el siglo XIX, siguió como un estado intervencionista, proteccionista, mejor dicho, durante la primera mitad del siglo XX, y solo es durante la segunda mitad del siglo XX que empieza a desarmar su estructura arancelaria. Por tanto, sí, tenemos un repliegue proteccionista de Estados Unidos, y además también parece que hasta cierto punto el proteccionismo está siendo cada vez mejor visto, ya no solo por la izquierda, que hace 20 años era el movimiento antiglobalización por excelencia, sino también y cada vez con mayor intensidad por ciertas derechas nacionalistas y antiglobalización. La cuestión, claro, es hasta qué punto esto es una reversión estructural en la larga marcha de la historia hacia una mayor integración económica, hacia una mayor globalización. No lo sabemos, pero hasta cierto punto es esperable que si se avanza mucho en una dirección, globalización, haya cierta reacción que busque frenar ese avance, sin que necesariamente eso signifique que a largo plazo la globalización vaya a dar marcha atrás, sino que a lo mejor es simplemente pues un cierto retroceso para volver a coger fuerzas y seguir con lo que yo creo que es un proceso afortunadamente inevitable, que es la creciente integración económica global. O sea, si tuviéramos que decir de aquí a 10 años
hay más o hay menos proteccionismo que el que hay ahora mismo. Bueno, a 10 años dirías? probablemente habrá más. Ahora, a 50 espero que haya mucho menos. Vale. Pues entonces para ti sería como un traspiés. Sí, un traspiés serio. O sea, no quiero minimizar su importancia. Pero bueno, al final, si uno mira la trayectoria de la globalización, podríamos decir que el mundo lleva globalizándose más de 2 milenios. Entonces, claro, desde esa perspectiva tan a largo plazo, espero que sea un pequeño traspiés que no cambie esas dinámicas de tan largo plazo. Lo que también llevamos observando durante bastantes años es que el mundo no para de endeudarse, y más en esta última década que hemos vivido. Tengo aquí un dato: Fondo Monetario Internacional ha proyectado en su último monitor fiscal que la deuda pública mundial rebasará el 100% del PIB para el 2026, marcando el nivel más alto desde el 1948. ¿Esto hay alguna manera de que que la economía lo pueda digerir sin una explosión? O sea, nos dirigimos a una crisis de deuda global. ¿Esto es así? Bueno, hay que distinguir las crisis por acumulación de deuda pública de las crisis por acumulación de deuda privada. Las crisis por acumulación de deuda privada, por exceso de mala deuda privada, se parecen mucho a lo que sufrimos el mundo y también España en 2007-2008. Es una crisis que va aparejada de impagos de deuda privada y de liquidación de activos cuyos precios se habían inflado justamente por ese endeudamiento privado. Entonces es un proceso muy duro que no es tan habitual a lo largo de la historia. De hecho, si cogemos los últimos 100 o 150 años, pues tendríamos la Gran Depresión, la crisis de 2007-2008 y bueno, quizá la crisis también deflacionista de finales del siglo XIX, poco más. Ahora, las crisis de deuda pública tienen una naturaleza distinta. Las crisis de deuda pública se suelen resolver a través de procesos inflacionarios que licuan esa deuda pública. Es otra forma de impagarla, es una forma de impagarla que no va de la mano de liquidaciones de activos en manos del sector privado, y quizá por eso desde ese lado son menos traumáticas en el corto plazo, aunque se pueden enquistar como crisis de descrédito institucional a largo plazo y por tanto inflaciones difíciles de combatir. De hecho, el episodio que vivimos hace 2 o 3 años, la inflación de 2022-2023, en gran medida ya fue una crisis por exceso de deuda pública acumulada durante el COVID, que los inversores entendieron que no se iba a pagar como tal, es decir, que los estados no iban a formar superávits primarios en sus cuentas públicas para retirar ese exceso de deuda. Y si eso no se hace, porque no lo ha hecho ningún estado, pues ¿qué sucede? Que se licua la deuda con más inflación. Entonces, si seguimos por este camino de acumular más deuda pública, de emitir deuda pública por mayor importe, por mayor cantidad que aquella que desean adquirir los inversores privados, lo que vamos a tener es una inflación estructuralmente más alta, que es algo que además ya empiezan a descontar los propios bancos centrales como una nueva normalidad. O sea, ¿nos olvidamos del objetivo del 2% para siempre ya? Dependerá de cuál sea la política fiscal de los estados, pero bueno, yo creo que sí que es bastante verosímil que los bancos centrales en los próximos años revisen sus objetivos de inflación al alza. Probablemente lo vistan de alguna justificación, de alguna racionalización a posteriori de es mejor para la economía que el objetivo sea un poco más alto, pero en realidad será una admisión de derrota ante la incapacidad de los bancos centrales para imponer disciplina fiscal a los gobiernos, es decir, para forzar a los gobiernos a que no emitan tanta deuda pública como los gobiernos desde luego están muy tentados e incentivados a emitir. Esto, claro, muchas veces hablamos en los medios de la subida de la inflación, y quizás a lo mejor el ahorrador de a pie no concibe la gravedad de lo que estamos hablando, que el objetivo no vaya a ser otra vez el 2%, sino que se suba un 3%. ¿Qué consecuencias sociales puede tener una inflación persistente y también esta deuda que se va acumulando sin parar? A ver, yo distinguiría entre una inflación persistente pero previsible y estable, es decir, que la inflación sea, en lugar del 2, del 3%, que eso al final es una especie de subida impositiva sobre los saldos líquidos o sobre el ahorro líquido que tienen los ciudadanos, de tal manera que se les fuerza a, si no quieren perder cada año esa porción, si no quieren pagar cada año ese impuesto, que busquen inversiones alternativas, normalmente más arriesgadas, ¿no? Pero bueno, inversiones alternativas que cubran la inflación.
distinguiría eso de procesos mucho más caóticos, de inflaciones descontroladas e imprevisibles para el propio gobierno. Quizá el caso más paradigmático de ello, sin necesidad de irnos a un escenario hiperinflacionista, que ya es directamente que se repudia la moneda, sería el caso de Argentina, ¿no? Argentina, el problema ya no es que tuviese una inflación, no sé, del 10, del 20 o del 30% al año de manera estable, sino que la inflación cada vez era más alta y por tanto la gente huía de la moneda, huía del dinero de Argentina, del peso, porque no sabían cuánto menos iba a valer, pero sabían que cada vez iba a valer mucho menos. Esto es un proceso que de nuevo deriva de insostenibilidad fiscal del gobierno, de la necesidad de emitir moneda para sufragar un déficit público gigantesco y claro, cuanto más suben los precios, más gastas nominalmente y más necesitas emitir, y eso te va generando ese ciclo de inflación galopante. Entonces, eso sí es devastador y sí te destruye la economía, porque no hay base para calcular económicamente en una unidad de cuenta que no vale nada. Ahí la gente ya tiene que recurrir a calcular en otra moneda. En Argentina se utilizaba el dólar, etcétera. Ahora, una inflación del 3, hombre, obviamente se incrementa el expolio sobre la población con carácter estructural, pero no tiene por qué generar grandes catástrofes porque en lugar de pagar ese impuesto del 2% anual sobre nuestros saldos líquidos, paguemos el 3%. Igualmente es verdad que no se concibe a veces, o sea, igual que una subida impositiva sí que se concibe y el ciudadano lo ve claro, de pasar del objetivo del 2 al 3. Sí, no, aparte que hay que tener en cuenta que es un impuesto sobre el patrimonio, no sobre el ingreso, o al menos sobre una parte del patrimonio, que es el patrimonio líquido. Que un impuesto del 3% puede parecer muy poco si lo planteamos en términos de comparativos con un impuesto sobre la renta, donde el marginal puede estar en el 40, 45, 50. Pero es que, claro, un impuesto del patrimonio del 3% puede ser pues, un impuesto del 100% sobre los ingresos de ese patrimonio. Si uno tiene los saldos líquidos en una deuda de bajo riesgo que le dé un 3%, una inflación del 3% implica que le están cobrando el 100% sobre los rendimientos de esa deuda. Y obviamente si tiene un rendimiento inferior, significa que te están quitando todo el rendimiento que tengas y una parte de tu capital, te están descapitalizando. Entonces, aunque sea del 2 o del 3 y pueda parecer cuantitativamente poco, desde luego no lo es un impuesto alto. Ahora charlaremos un poquito sobre inversiones y sobre cosas que podemos hacer para combatir esa inflación que ya vemos que puede ser un poco estructural más a largo plazo, pero me gustaría ahora hablar, pues un poco pasar a España, ¿no? A cómo ves, si tuvieras que darle una nota de 0 a 10, ¿cómo puntuarías ahora mismo el estado de la economía española? Y te voy a pedir justifique su respuesta, claro. Claro, es que depende qué entendamos por el estado de la economía española. Si hablamos del PIB, que es como el indicador un poco canónico para medir superficialmente cómo evoluciona la economía, pues bueno, podríamos ponerle un 7 o un 7,5, sobre todo en términos comparativos con el resto del mundo. No es un crecimiento que sea espectacularmente alto, de hecho estamos creciendo, el PIB está creciendo ligeramente por debajo del crecimiento tradicional del PIB español durante los últimos 20 o 25 años, pero bueno, claro, comparado con el resto de Europa, el crecimiento está muy bien. Si hablamos del crecimiento de la renta per cápita, que es el PIB dimensionado por la población, ahí ya la nota es más baja. El crecimiento de la renta per cápita española durante los últimos años ha sido mediocre, incluso comparado con el crecimiento mediocre de la renta per cápita en Europa. Y si ya hablamos de la evolución del PIB por persona ocupada, por ejemplo, directamente ha sido muy deficiente. Somos uno de los países donde peor ha evolucionado. Es más, en 2024 el PIB por persona ocupada aún era inferior al de 2019. Pero te quiero ir orientando ya un poco la entrevista pues también a lo que solemos hablar por aquí, que es mundo, inversiones y demás. Ya hemos hablado del contexto de esta deuda que tenemos, de esta inflación que estructuralmente pues hemos hablado que puede estar más alta. ¿Qué papel tienen aquí los inversores? ¿Cómo se pueden posicionar ante esto? Bueno, cuando invertimos hay que pensar en dos elementos, ¿no? Uno es cuáles son nuestras necesidades o nuestras preferencias o nuestras ambiciones financieras, y cada persona puede tener unas. Las habrá, bueno, incluso una misma persona a lo largo de su vida va cambiando esos objetivos, ¿no? Pero habrá personas que en un determinado momento estén más enfocadas al
al crecimiento patrimonial, otras a la preservación patrimonial, otras a la preservación patrimonial ante ciertos contextos y no otros. Yo me quiero proteger de la inflación por lo que pueda pasar. Yo me quiero proteger de las crisis económicas por lo que pueda pasar. O yo me quiero proteger frente a todo. Bueno, a mí no me importa tanto la volatilidad, yo quiero tener un patrimonio cada vez más alto. A mí no me obsesiona tanto el patrimonio cuanto tener un flujo de ingresos más o menos regular y previsible derivado de mi patrimonio. Yo me quiero proteger del riesgo geopolítico, de que llegue a España un gobierno revolucionario y lo expropie todo y no me quiero quedar sin nada, ¿no? Bueno, pues en función de cuáles sean los objetivos de cada uno, construirá una cartera u otra con unos activos u otros. Y luego, lo otro que tiene que tener en cuenta es que, claro, los activos que uno escoge colocar en su cartera, eso tiene una repercusión sobre el resto de la economía. Si tú incorporas deuda pública, estás financiando al gobierno. Si tú inviertes en bolsa, estás o dando liquidez a aquellos que han financiado empresas o directamente financiando empresas, convirtiéndote además en copropietario de las mismas y por tanto teniendo una influencia, normalmente pequeña, claro, pero en el rumbo que puede tomar esa empresa. Si tú inviertes en deuda privada, estás dando financiación a esas empresas en unas condiciones determinadas sin ser socio partícipe del mismo, ¿no? Si inviertes en vivienda, estás facilitando el aumento de la oferta, a veces simplemente renovación del stock existente, que también es importante, para, por ejemplo, contribuir a aliviar la crisis de vivienda que hay en España. Entonces, en función de los activos que uno escoja, y dentro de bolsa también pues yo quiero contribuir a desarrollar este sector u otro, o no quiero contribuir, yo creo que este sector va a ser el que más se desarrolle y quiero tener exposición al mismo, esa es la otra parte de la moneda que tiene que valorar. Ahora que vamos ya entrando en harina en el mundo de inversiones, yo hace unas semanas pues me fui a cortar el pelo y el peluquero me habló de cómo invertía él en fondos que si indexados, que si no sé qué, hay un montón de opciones. Se me vino a la mente lo del limpiabotas Rockefeller, salvando las distancias, ojalá fuera yo Rockefeller, pero claro, se me pasó por la cabeza, ¿y si el mercado está atrayendo un montón de dinero solo por el hecho de estar alcista? O sea, estamos... Te voy a hacer la pregunta, te lo voy a reformular y te lo voy a hacer clara. ¿Estamos en una burbuja en la bolsa? En una burbuja. Yo creo que está ahora mismo todo muy... Es una respuesta que depende mucho de la expectativa que uno tenga respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Cada vez más la economía estadounidense más de la mitad de todo el crecimiento que ha experimentado durante el último año se debe a la inversión real en inteligencia artificial, y luego la bolsa se mueve cada vez más en función de la expectativa de mayor o menor desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, claro, aquí el punto es si hay una burbuja en la inteligencia artificial. Y de nuevo, ¿qué entendemos por burbuja? Si uno entiende por burbuja simplemente la típica burbuja financiera de yo invierto en una empresa que no está ganando dinero, pero espero que en el futuro vaya a ganar mucho dinero, pues eso no es hoy por hoy la burbuja de la inteligencia artificial. Es decir, Nvidia está cotizando, no sé si a un PER 30 aproximadamente, es decir, Nvidia está ganando muchísimo dinero. Es la compañía más cotizada, más valiosa del mundo, pero es que tiene unos beneficios monstruosos que respaldan hoy por hoy esas valoraciones. Es más, algunos dicen que está, según el grado de tecno-optimismo que tengas, que está baratísima, ¿no? Porque si las ventas de GPUs van a seguir creciendo exponencialmente, pues bueno, vas a tener ahí unos beneficios enormes, ¿no? Y de hecho durante los últimos años han crecido a ese ritmo casi exponencial. Ahora, puede haber una burbuja, que ahí ya sobrepasa mi campo de especialización entre comillas, puede haber una burbuja de expectativas respecto a la tecnología de la inteligencia artificial. Es decir, gran parte de... Nvidia, ¿por qué tiene beneficios? Pues tiene beneficios en gran medida porque se están construyendo masivamente centros de datos que son muy intensivos en estas GPUs, y se están construyendo masivamente centros de datos por dos motivos. Uno, para dar respuesta a la creciente demanda de uso de la inteligencia artificial,
y 2, para seguir entrenando y mejorando los modelos. Si en algún momento la inversión en centros de datos se frena, Nvidia dejará de vender tantos chips y por tanto sus beneficios se vendrán abajo. Entonces, ahí la cuestión es, ¿se va a seguir invirtiendo en términos reales, no financieros, sino en términos reales en centros de datos? Y eso, de nuevo, depende de lo que uno espere que traiga la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial nos conduce a lo que podríamos llamar inteligencia artificial general, es decir, modelos de inteligencia artificial que sean más o menos tan flexibles y válidos como cualquier ser humano o como un ser humano promedio, claro, ahí hay un potencial gigantesco para el desarrollo de esta industria. Estaríamos diciendo que prácticamente toda la masa salarial mundial podría, o gran parte de la misma, podría terminar siendo reemplazada por la inteligencia artificial. Y claro, si, no sé, imaginad que los salarios globales son 90 billones de dólares. Imaginemos esa cifra. Pues claro, eso es el importe potencial de los ingresos que pueden tener las empresas que presenten modelos de inteligencia artificial general. Hoy por hoy tenemos una inteligencia artificial general. Es difícil de determinar porque la definición de qué es inteligencia artificial general va evolucionando conforme el modelo. Probablemente si nos hubiesen presentado los modelos actuales hace 5 años habríamos dicho, sí, esto es tan inteligente como un ser humano promedio, pero es verdad que hay una razón para dudar de que estemos en una inteligencia artificial general, y es que el modelo no se entrena solo. Es decir, yo no puedo contratar un modelo y decirle, oye, ponte a trabajar aquí. Que eso con un trabajador sí lo puede hacer, más o menos le puedo dar alguna directriz, pero el ser humano de momento sigue siendo capaz de aprender con su experiencia cercana mucho más de lo que los modelos están siendo capaces. Entonces, por eso no hay una demanda masiva todavía por parte de las empresas de, oye, dame capacidad de computación para reemplazar a toda mi plantilla por modelos de inteligencia artificial. Entonces, el punto es, las empresas de inteligencia artificial que desarrollan modelos de inteligencia artificial pueden ser rentables con lo que tienen y con lo que están proyectando invertir a futuro sin llegar a una inteligencia artificial general. Mi impresión es que no. Es decir, que las inversiones 1000 millonarias que se están haciendo tienen económicamente sentido si llegamos a una inteligencia artificial general, no digamos ya a una superinteligencia artificial. Si no llegamos a ella, parte de esas inversiones, en retrospectiva, esas empresas dirán, no fueron acertadas, no fueron buenas, y la demanda de chips de Nvidia y de electricidad, que también es muy necesaria para los centros de datos, pues se va a paralizar significativamente. Entonces, eso es lo que puede ser una burbuja de expectativas de la técnica de la inteligencia artificial que esté llevando a una sobreinversión si no se llega a ese horizonte técnico. ¿Se va a llegar? No lo sé, no es mi campo y no puedo aportar mucho, pero creo que es a lo que hay que estar pendientes. Claro, el problema es que ahora mismo se están descontando unas expectativas por parte de todas las empresas que están invirtiendo en esto, y claro, imagino no todas caben en ese futuro con la inteligencia artificial, ¿o caben todas? Bueno, esa también es una cuestión interesante. Ahí podemos tender a pensar que la empresa que desarrolle primero el gran modelo será la que se quede con todo el mercado, pero no tiene por qué ser así. Si hay varios modelos de inteligencia artificial general, que además unos pueden estar más especializados en algún tipo de inteligencias o de aptitudes que otros, puede haber competencia entre ellas. Quiero decir, al final esa tarta de 90 billones de dólares no se la tiene por qué comer una única empresa, sino que puede haber varias empresas que estén pugnando y compitiendo por la misma. Incluso en términos de competencia para el usuario sería algo positivo. Pero, de nuevo, la cuestión es si vamos a llegar a corto o medio plazo, ¿no? Había gente que decía que llegaríamos en 2027, 2028, veremos, a ese escenario de inteligencia artificial general. A lo mejor llegamos al 2028 y pensamos que sí que vamos a llegar. Si nos preguntan lo que vamos a ver en 2028-2030 y nos vuelve a pasar otra vez lo mismo. O sea que, ¿quién sabe? Sí, no, pero lo que digo es que las empresas están invirtiendo, yo creo que con una expectativa bastante alta de que van a llegar a la inteligencia artificial general en no muchos años. Y si en pocos años no llegan, creo que van a revisar su plan de inversiones, y eso, claro, va a tener un impacto económico importante en una economía que hoy por hoy, como la estadounidense, está muy volcada en la inversión en inteligencia artificial. Más allá de la inteligencia artificial, que es el sector de moda en el que todo el mundo pensamos cuando hablamos de bolsa, ¿qué sectores o qué temáticas ves con mayor potencial, yo digo, de crecimiento
pongamos estructura de aquí a 10 años, por ponernos una fecha. Si tienes que decir de que a 10 años X sector, este sector va a ser, más allá de la IA, que vemos que puede funcionar, pero más allá de ello. A ver, no lo sé, sectores que se suelen mencionar muchas veces, ¿no? Pues biotecnología también es un sector donde parece que además con la IA se va a realimentar mucho de terapias mucho más personalizadas y medicinas mucho más enfocadas. Desde luego también, aunque esto casi lo metería en la IA, pero la robótica va a ser algo fundamental, porque además hay mucha interacción entre ambos. La IA, una de las grandes limitaciones que tiene hoy por hoy es que son modelos puramente cognitivos, pero que no pueden desarrollar actividades en el mundo físico. Con la robótica esas actividades sí se pueden llegar a desarrollar. Y luego, por otro lado, la IA tiene una capacidad de aprendizaje limitada, porque los datos de los que dispone son datos virtuales, digámoslo así, pero no datos recopilados de experiencias concretas, de interacciones concretas con el mundo, y eso la robótica lo podría solucionar. Es decir, el robot puede captar información contextual, que es la que necesita la IA para verdaderamente, incluso podríamos llegar a ser consciente del mundo que le rodea y de cómo interactuar con el mismo. Entonces, la robótica es, aparte lo estamos viendo también en el tipo de inversiones que se están realizando, es uno de los grandes sectores. Y luego, no sé, esto ya no es una tendencia de mercado, pero quizás sí de geopolítica, aunque es más especulativo, el sector de la defensa, porque es verdad que si las tensiones geopolíticas, que tiene sentido que se vayan enconando, porque hay varias rivalidades regionales y luego globales entre bloques hegemónicos, pues si se recalientan, obviamente el gasto militar, como parece que ya están proyectando, va a seguir aumentando, y eso pues a las empresas del sector se va a traducir en mayores beneficios, claro. Y a nivel regiones, ¿debemos seguir esperando una bolsa estadounidense fuerte, o con esto que estamos hablando de este proteccionismo, nuevo proteccionismo, hay otras regiones que pueden despuntar más? A ver, la bolsa estadounidense se mueve esencialmente no porque esté barata, sino por capacidad de, si lo queremos, sorprender las expectativas que tiene incorporadas en términos de generación de riqueza futura, es decir, por crecimientos de productividad mayores de lo esperado. La bolsa europea durante los últimos 2 años ha tenido un comportamiento igual o mejor que la bolsa estadounidense, simplemente porque tenía expectativas descontadas muy malas, porque había una huida de la bolsa europea y por tanto se ha puesto algo más en valor, y eso ha permitido que estos últimos años hayan sido positivos para la bolsa europea. Ahora, claro, a largo plazo, una vez se ajuste la bolsa europea a su valoración más o menos fundamental, la capacidad de crecimiento que tiene Europa, si no hay un cambio muy, muy drástico en las instituciones básicas, es muy limitada, y por tanto también de los beneficios de sus empresas. Y luego, claro, cuando ya te vas fuera, pues es que ya, primero, ya uno ya va saliendo de su círculo de competencia. Es decir, yo que puedo hablar de empresas chinas, por ejemplo, pues es algo que me queda muy, muy alejado. Y también ya estamos en inversiones que tienen ya un carácter también, de nuevo, bastante geopolítico. Cualquier inversión fuera de países más o menos estabilizados políticamente y con marcos institucionales más o menos funcionales, ya te estás jugando no solo a la inversión en el potencial que tenga la empresa, sino en el marco político en el que se ubica esa empresa. A título personal, ya te pregunto, no sé si cómo invierte Juan Ramón Rayos, ya por conocerte un poco mejor. No hace falta que me digas, evidentemente, tal, tengo tanto, no. Pero sí, sé que no me vas a decir, pero por si quieres, no sé, algunas pinceladas, no sé si sigues algún tipo de estilo de inversión o si, no sé, por conocerte un poco mejor. Bueno, a mí como estilo de inversión el value investing me gusta, no porque crea que sea el único estilo de inversión que puede funcionar, ni mucho menos, pero sí es un estilo de inversión que se ajusta bastante a mi personalidad, y por tanto con el que me siento relativamente cómodo practicar, tanto a la hora de invertir en bolsa como no necesariamente en bolsa, ¿no? Porque el value investing no tiene por qué ser solo una técnica o un criterio de inversión bursátil, también puede serlo inmobiliario, por ejemplo. Incluso en estos años que está un poquito más rezagado, ¿no? Respecto al estilo growth, sí, por supuesto. Aún así, claro, está rezagado
considerando el conjunto de empresas value. Claro. Ahora, que un pequeño inversor haya podido encontrar empresas value con mucha capacidad de revalorización, yo creo que eso sigue existiendo a día de hoy en el mercado. Pero también es verdad que, claro, si la IA cumple con todo su potencial, pues la rentabilidad de una exposición a una empresa que tenga un modelo triunfante de IA, pues eso va a ser imbatible en cualquier caso, ¿no? Pero sí, a ver, durante los últimos 2 o 3 años tampoco lo ha hecho tan mal el value. De hecho, según la métrica, incluso lo ha hecho mejor que el growth. Durante los últimos 15, sin duda, ha batido el growth al value con mucha diferencia, porque el entorno era muy proclive al growth, con tipos de interés ultra bajos, que tienden a favorecer, obviamente, empresas muy intensivas en expectativas de crecimiento futuras. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna otra cosa más, digo, de inversiones, algo más allá de value investing? O sea, value investing como técnica, como activos, pues, a ver, pues bolsa, inmobiliario, luego, bueno, también yo creo que tiene o puede tener sentido, incluso para personas conservadoras, ¿no? Tener algo de Bitcoin o tener algo de oro como activos, sobre todo el oro descorrelacionado con respecto al resto. Y luego, claro, pues la liquidez, pues buscas aparcarla en vehículos fácilmente recuperables y que den una rentabilidad superior a la inflación, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso sería, yo creo, radar de activos muy básicos. O sea, por supuesto, hay técnicas o selección o activos mucho más sofisticados en los que uno puede invertir, pero incluso aquellos que están más al alcance de cualquier persona en el día a día, creo que hay activos muy buenos a disposición. Comentabas mundo criptoactivos, es curioso que hayas dicho lo del tema incluso para un conservador, porque es verdad que ahora todavía no lo hemos visto porque se tiene que integrar, pero iremos viendo pues como próximos años, nosotros la verdad que hacemos esta apuesta desde Finet, pensamos que los activos digitales van a tener un peso en las carteras de los inversores, y ya lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver. Claro, ya lo hemos visto con la oleada de inversores institucionales, sí, que están buscando incorporar los criptoactivos. Bueno, Bitcoin, yo hablaría más de Bitcoin, todo lo demás pues son más apuestas especulativas, creo yo, o apuestas al modelo de negocio que esté detrás. Pero bueno, Bitcoin como una especie de oro digital creo que tiene bastante sentido, al menos para la cartera de determinada tipología de inversores, y por tanto yo creo que como nueva categoría de activos ya está muy consolidada, pero que no ha sido incorporada en todos los patrimonios de todas las personas que pueden estar interesadas en esa categoría de activos. Te voy a hacer una muy directa, ¿vale? Yendo de lo particular a lo general, ya que estamos con un mundo cripto ahora, ¿crees que las criptomonedas pueden llegar en algún momento a desbancar a la moneda fiat? Yo no lo veo. Además, hoy por hoy el valor de la criptomoneda, de Bitcoin, por hablar en especial de la que conozco algo mejor y la que creo que tiene sentido plantear este debate, el valor de Bitcoin no depende hoy, no se mueve hoy porque haya una expectativa de que va a reemplazar a la moneda fiat. Además, tampoco tengo muy claro que hoy por hoy Bitcoin aporte nada mejor con respecto a la moneda fiat que tenemos, al menos para el usuario de la misma. Yo creo que el dólar es una moneda que tiene muchos defectos, pero que para el uso que se le requiere a una moneda no es mala moneda, o no es una pésima moneda. Por algo es la moneda de reserva global, ¿no? De hecho, creo que Bitcoin hoy por hoy sería una peor moneda que el dólar, porque tiene un valor mucho más volátil que el del dólar, y por tanto los costes, digámoslo así, de utilizar Bitcoin como medio de intercambio serían mucho mayores que los de utilizar el dólar. ¿Para qué se demanda Bitcoin? Bitcoin se demanda como un valor refugio frente a ciertos eventos que pueden ser muy dañinos y muy catastróficos para los inversores. Por ejemplo, confiscaciones generalizadas, por ejemplo, inflaciones masivas. Frente a eso, sí tiene sentido utilizar Bitcoin, incluso en algunos contextos, con prioridad frente al oro. Y por tanto, ahí reside el valor de Bitcoin. Pero en la expectativa de que vaya a reemplazar al sistema fiat, no. Me encanta porque hemos ido a lo general, pero tenemos que volver a aterrizar
ya con la última pregunta, que es la que hacemos todas las semanas en el podcast Finet Talks a nuestros invitados, que es, bueno, si alguien se te acerca, oye, Juan Ramón, quiero empezar a invertir, tengo un dinero, no sé cómo, seguramente esta situación la has vivido miles de veces, dan por hecho, pues bueno, como controlas, pues vienen a preguntarte en qué invertir. Entonces, si algún amigo viene y te dice, ¿qué hago? Quiero invertir y no sé cómo, ¿cuál es el primer consejo que le darías? Que se informe y aprenda sobre el mundo de la inversión y sobre cómo ahorrar y manejar su dinero. Es decir, una persona que no entienda nada sobre inversión y te esté pidiendo un consejo para invertir, en realidad te está pidiendo un consejo sobre cómo dar un pelotazo. Y eso no funciona. No funciona ni siquiera aunque tú supieras cuál va a ser la trayectoria a largo plazo de un determinado activo, porque aunque tú sepas este activo en 5 años va a valer un 200% más de lo que vale ahora, nada te quita que entre tanto tenga fluctuaciones importantes en su valor, con caídas y subidas. Entonces, si una persona no entiende la lógica de todo eso, tú le recomiendas invertir aquí, cae, aunque sea transitoriamente, liquida y pierde. Entonces, uno tiene que diseñar su estrategia de inversión en función de sus necesidades financieras, de su conocimiento financiero y también del impacto, si quiere, que quiere generar sobre la sociedad a través de esas inversiones. Y para poder hacer eso tienes que estar mínimamente formado, y cuanto más mejor, por supuesto, pero al menos mínimamente formado sobre ello. Por tanto, formación, tú le puedes orientar y decir, oye, pues aprende sobre bolsa, que a lo mejor es algo que nunca te has planteado y puede ser una inversión como categoría de activo muy fértil. O presta atención a Bitcoin, que a lo mejor te podría interesar invertir en ello, pero nadie debería invertir en nada que no haya mínimamente estudiado antes y entendiendo en lo que está metiendo su dinero. Nos estáis dando todos los invitados prácticamente una respuesta similar, pero oye, que yo estoy encantado porque es lo que queremos. O sea, queremos que cada invitado nos diga, fórmate, porque es de lo que va esto. Ten educación financiera, fórmate y aprende de qué va esto. Es que, bueno, Juanma, ya digo, me quedaré contigo un par de horas más, pero nos quedamos sin tiempo y si no, pues es que nada, ha sido un placer, ya digo, tenerte por aquí en este podcast Inversión Inteligente. Un placer. Nada, el placer ha sido mío y muchas gracias de nuevo. Y nada, vosotros, ya digo, si os ha resultado interesante, os ha gustado, un like y nos vemos en próximas ediciones de Inversión Inteligente. Un placer, nos vemos.